Cambios físicos llevan a unos cambios psicológicos. Y de repente uno está más triste y tiene cambios bruscos de humor y tiene reacciones que dice, ¿y por qué he hecho yo esto? Y un padre empeñado en preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tú dices, es que no lo sé. ¿Por qué me ha gritado? Pues no lo sé. ¿Y por qué has pegado ese portazo? Pues no lo sé, me ha salido, ¿no? Entonces tengo reacciones que yo digo, pues no sé por qué me ha pasado, pero he reaccionado. ¿Y he reaccionado de forma agresiva? Sí. Y no sé por qué. Y me pasa a mí y le pasa a mis amigos. Y mi amiga de toda la vida ahora está muy rara, porque no la de siempre también está cambiando. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que todo cambia. ¿Y los cambios son fáciles? ¿Son fáciles los cambios? No, ¿o sí? Tiene su parte de reto, ¿no? Que nos puede apasionar, pero no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil cambiar, ¿no? Nos genera inseguridad, nos genera desconcierto, no sabemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Eso es lo que estáis viviendo. Pero aquí los expertos sois los que estáis aquí. Si cualquier cosa de la que digo no encaja en vuestra experiencia, hay que levantar la mano. Pero en realidad no es un momento fácil, ¿no? Porque todo está cambiando, no sé lo que me pasa, tengo que descubrir y empiezo a darme cuenta que yo tengo que empezar a tomar decisiones, ¿no? Que han entrado y ya les he preguntado, ¿qué vais a estudiar? Uy, Dios mío, a ver, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Y resulta que hay que tomar decisiones y orientarme en la vida y todo el mundo quiere acertar y no me quiero equivocar, ¿no? Entonces, esos cambios, ¿no? Son los que hacen, ¿no? Que la adolescencia sea un momento de verdadero reto, ¿no? Y no siempre fácil. Pero eso nos habla de la relevancia de lo que se está viviendo, ¿no? Y de lo importante de lo que estamos viviendo. Nos puede parecer, ¿no? Y además en el título de la ponencia, ¿no? Que quizá nuestra juventud de hoy, ¿no? O nuestros adolescentes de hoy, por las características que vivimos, ¿no? Pues porque en general las condiciones de vida que tenemos son mejores, o todo es más fácil, o hay mucho materialismo, o, bueno, pues diferentes motivos son más superficiales, ¿no? Y además parece, cuando discuten en casa, que se les va la vida por lo superficial, ¿no? Porque dices, Dios mío, las que me montas si no le doy el móvil. Y si no le compro el último modelo. Y parece que le va la vida en que le compre el último modelo de móvil. ¿Cómo que no es superficial? ¿No? Si le ha dicho que es que... Y parece que le va la vida, ¿no? Entonces, nos parece, ¿no? Que bueno, pues por eso pues, nos puede resultar complicado. Entonces, yo os voy a pedir un ejercicio ahora, que hagamos con cierta agilidad, para que no se nos vaya el tiempo. Os paso unas tarjetas, no sé si tenéis boli, porque no he traído preparadas, espero que traigáis, pero bueno, vais pasando, por favor, por ahí unas tarjetitas. Y es un ejercicio sencillo, bueno, más o menos, entonces, pero la verdad es que lo he hecho muchas veces y para mí siempre ha sido muy interesante, ¿no? Tanto con adolescentes como con padres, ¿no? Entonces, el reto es el siguiente, ¿no? Tanto a adolescentes como padres y adultos, en esa tarjeta, en este momento del día, que dices, Dios mío, yo no estoy para pensar mucho, pero bueno, vamos a ello. Me gustaría que formularais como las preguntas existenciales como más fuertes para cada uno de vosotros, ¿no? Es decir, las que iríais ahora mismo a la capilla y le diríais, mira, Señor, respóndeme a esto, ¿no? ¿Por qué esto? O ¿qué pasa con esto? ¿No? Es decir, si ahora mismo, ¿no? Uno sintiera que Dios se le aparece, ¿no? Está clarísimamente ahí, está ahí, pero dices, me habla, ¿no? Y yo le digo, explícame esto, ¿no? Respóndeme a esta pregunta. ¿Qué pregunta le formularíamos? ¿O qué dos preguntas le formularíamos? No muchas más. Pero pensad esa pregunta, ¿no? que uno lleva en el corazón existencial, ¿no? Más importante. ¿Sí? ¿Estamos capacitados a estas horas del día ya con las neuronas un poco cansadas? Pues sobran, sí, ¿no? papeles algo por ahí o no. Sí, que sobran. Pues la ponemos, esto todos, ¿eh? También los adolescentes. Venga, ¿no tenéis bolis? Sí, ahora pasamos. ¿Boli? ¿Tienes bolis?
Sí. Y en cuanto las tengáis, me las dais y vais pasando el boli, que eso ha sido un fallo no tenerlos preparados para poder... Hay una pregunta. Simplemente, ¿qué nos planteamos? ¿Qué pregunta tenemos? ¿Sí? ¿Las tenemos? ¿Más o menos? ¿Boli? No, la verdad es que yo no he traído, no sé si van pasando alguno por aquí. ¿No tienes más que un boli? No, nuestra pregunta, nuestra. Sí, nuestra pregunta. No es la del adolescente. Yo, adulto, ¿qué pregunta tengo? O yo, adolescente, ¿qué pregunta tengo? ¿Sí? Bueno, ¿alguno la tiene ya? Sí. Que las pueda... Esto es anónimo, es decir, que no... ¿No? Ánimo. Ya, vale, no, simplemente es alguna. Bien. Pues yo os leo así, ¿no? Os aseguro que aquí en el montón he cogido tanto de algún adolescente como de adultos, ¿no? ¿Qué hago con mis inhibiciones? ¿De verdad existes? ¿Cómo inculcarle los valores y herramientas para que luego sepan utilizarlos solos? ¿Cómo no preocuparme por tonterías? ¿Cuál es mi vocación? ¿Por qué sigo viva? ¿Por qué el sufrimiento en los jóvenes inocentes que sufren el mal de otros? Bueno, podríamos poner más, ¿no? No podemos llevarnos todo el tiempo, ¿no? Cada pregunta pues, es el valor de cada uno. De alguna manera, ¿qué ejercicio quería que hiciéramos? ¿No? Aunque no nos ha dado tiempo a verlo con detalle o en cada uno. Y es que cuando uno lee estas preguntas, y si lo hiciéramos con más detenimiento, no veríamos diferencia entre las que han escrito los adolescentes y las que habéis escrito los adultos. Bueno, si uno pregunta qué hago con mis hijos, obvio que sabemos que son padres, ¿no? Pero si vamos a por qué el sufrimiento, o por qué el mal, o qué hago con mi vida, o cómo hacer para no equivocarme, no podríamos decir, venga, este montón es de adolescentes y este montón es de adultos, ¿no? Aquí vamos, ¿no? Yo, la experiencia que he tenido siempre, que he puesto a un adolescente frente a un folio en blanco y le he dicho, escríbeme en ese folio lo que tú llevas en el corazón. Escríbeme las preguntas que tienes. Escríbeme aquellas preguntas que tú quieres que te respondamos de verdad, ¿no? La sensación es que, bueno, ahí se ponen a escribir preguntas y que cuando uno las lee se sobrecoge por la profundidad que hay en ese corazón. Que ese es el que por la tarde llegará y le dirá a su madre el móvil, el último modelo, sí, pero lo que hay ahí, lo que hay en ese corazón es esto, y lo que mueve es esto, porque somos seres humanos con estas inquietudes, ¿no? Y empiezan en ese despertar en la vida y están ahí, y el sufrimiento nos interpela, y el dolor nos interpela, y el por qué pasan las cosas nos interpela, y qué hago con mi vida me interpela. Y eso es lo que hay ahí, en ese corazón. Poder ir al fondo de eso es lo que nos va a ayudar a mirarles de una manera distinta. A mí, una y otra vez, este ejercicio, cualquier otro, me ayudaba a salir sobrecogida del aula y darme cuenta que el que tengo delante es un tesoro. Es un tesoro, ¿no? Que sí, que lleva los pantalones caídos, que tiene una mirada desafiante, que me va a mirar de una forma así, así, sí, eso está ahí, sí. Pero ¿qué hay? ¿Y a dónde hay que llegar? ¿Y qué hay que acompañar y qué hay que educar? Esto, ¿no? Lo que anida en su corazón, ¿no? Y esto, de verdad, en cualquier momento, lugar y lugar del mundo, ¿no? Porque yo hace poco estuve en Chile y con unos jóvenes chilenos lo hice en un colegio y los profesores se quedaron asombrados, profesores que llevan años con ellos, ¿no? Dicen, no sabía que mis alumnos llevaban esto, no sabía que había esa inquietud, ¿no? En su corazón. Entonces, esto es lo que tenemos que poder mirar, ¿no? Lo que una y otra vez tenemos que descubrir y mirar, las inquietudes que hay en el corazón, el deseo de vivir y de vivir bien, porque ese es el anhelo que todos tenemos, ¿no? Y ahora ellos tienen el reto, ¿no?, de poder enfocarlo en la vida, ¿no? Entonces,
En comprendiendo, que no justificando, pero comprendiendo que todo ese malestar, ese choque, ese conflicto que se da es por un cambio muy brusco y un cambio muy importante, ¿no? Todo lo que os está sucediendo es cambiar para ser personas adultas, ¿no? Y eso dices, bueno, pues lo veo en mi cuerpo, ¿no? Va creciendo, voy siendo más mayor, llego a una madurez sexual, bueno, pues voy creciendo, muy bien. Pero no solo es eso, ¿no? Cerebralmente, por ejemplo, lo que os está pasando es una de las mayores transformaciones que vivimos en la vida, ¿no? Os voy a dar un ejemplo, bueno, una explicación sencilla, pero que nos habla de la importancia, ¿no? Hay un fenómeno que sucede ahora que se llama la poda sináptica. ¿Sabéis lo que son las sinapsis, no? Porque ya vais estudiando biología, ¿no? Sabéis que es cuando nuestras neuronas se conectan porque hay un aprendizaje. Quiere decir que aquello que hemos aprendido, que hemos interiorizado y que lo vivimos, se afianza, se hace más fuerte. Aquello que no utilizamos, desaparece. ¿De qué nos habla este dato biológico? Nos habla de que los aprendizajes de la adolescencia son fundamentales. Que lo que interiorizamos en este momento, que lo que aprendemos se queda afianzado. Entonces, es clave armar muy bien vuestra cabeza en estos momentos. Qué es lo importante, qué es lo valioso, los ideales, la forma de pensar, la forma de reflexionar, la forma de razonar, ¿no? Fijaros lo que está en juego, y nosotros educativamente quitando asignaturas como filosofía de los colegios, ¿no? Cuando justo lo que se está armando interiormente es vuestra capacidad para reflexionar, pensar y los pilares sobre los que sustentar vuestra vida. Entonces, hay mucho en juego en este momento. Pero claro, ¿cuál es la clave? No se trata de un aprendizaje de no, si les decimos las cosas, no se trata de decir las cosas. Se trata de poderlas vivir, de poderlas experimentar, ¿no? De que toquen con vuestra vida, de que toquen con vuestra existencia, ¿no? Y conecten con eso. Hacía justo hace unos minutos, porque también me tocaba hablar sobre esto en la universidad, una reflexión con los esos son profesores, ¿no? Y es que, no sé si habéis caído la cuenta que en todas las películas que tratan sobre profesores que dan clase a adolescentes rebeldes, el recurso que siempre les funciona es trabajar todo el tema del nazismo. No sé si habéis visto películas, pero en su mayoría es como el recurso por el que conectan con los jóvenes, ¿no? Y justo además les puse una escena de otro caso, pero que era un profesor francés que les va a hablar de Los Miserables. Entonces primero le lleva el libro de Los Miserables, que sabéis que es así, os lo leéis y los niños como dicen, bueno, por Dios, qué horror. ¿Y de qué va esto? Nada. Y yo de repente les dice, bueno, ¿os interesaría más que os hablara de una persona que ha estado en la cárcel no sé cuántos años de manera injusta? Sí. ¿Os interesaría que os hablara de una persona que tuvo que vender los dientes para sobrevivir? Sí. Bueno, pues esos personajes, ¿no?, son los que están en Los Miserables, ¿no? ¿De qué nos habla esto? De que todo aquello que conecte de verdad con vuestra experiencia, con vuestra existencia, pero de fondo, ¿no? De por qué el sufrimiento, por qué el mal, por qué las injusticias, por qué sucede esto, ¿no? Como el fenómeno nazi, que todos nos inquieta. Es que acabo de venir ahora con los alumnos de la universidad, de estar en Viena, en el campo de concentración de Mauthausen, y ver, ¿no?, lo que les interpela, lo que se preguntan, ¿no? Pues esto es en parte este momento de la vida, ¿no? El preguntarnos a fondo, el plantearnos las cosas, el ir a las preguntas que tenéis en la vida, ¿no? Y el daros ese espacio para plantearlas y para que las podamos reflexionar, ¿no?, y acompañar. Porque tenéis el reto, ¿no?, de descubrir quiénes sois y qué es la vida, ¿no? Bien, la clave para nosotros es ¿para qué sucede todo esto?, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que en la adolescencia, cuando hablamos, hagamos descripciones. Les pasa eso, les pasa lo otro, les ocurre tal. Bueno, pero ¿para qué? ¿Qué tenemos que lograr en este momento de la vida? ¿Qué va a marcar que una adolescencia se viva bien o se viva mal, ¿no? ¿Cuál es el reto de este momento, ¿no? Romano Guardini la describe muy bien, pero que en esencia, en síntesis, es que el adolescente sepa quién es. Ese es el reto. Es decir, ¿cuál va a ser el termómetro de que una adolescencia se ha vivido bien o no? Si el adolescente sabe quién es. Y eso es la tarea que tenemos que conseguir, ¿no? La tarea no es que no beba, no fuma o llegue vivo. No, la tarea es que sepa quién es. Esa es la tarea, ¿no? ¿Quién es cada uno? Entonces, distinguirse como uno mismo, asumir la libertad y la responsabilidad para tener una opinión sobre el mundo y sobre la posición que se ocupa dentro de él, para llegar a ser uno mismo, para poder recorrer también el camino que me conduce a los demás y como yo poder decir, ¿no? Es decir, ni más ni menos, ese es el reto, ¿no? Saber quién soy. Porque si sé quién soy,
podré orientarme en la vida, podré tomar decisiones y poder ir al otro. Podré tener relaciones de amistad, o un noviazgo, o un matrimonio, pero tengo que saber quién soy yo. Y eso es lo que uno empieza a descubrir ahora, ¿no? Algunos de los padres que estáis aquí podréis decir, bueno, pero es que yo tampoco tengo muy claro quién soy yo, ¿no? Y ya tengo unos cuantos años más. Bueno, no se agota nunca esa tarea, ¿no? Esa tarea, mientras Dios nos pida levantarnos cada día, pues tenemos el reto de desarrollarnos, de crecer y de saber quiénes somos. Pero esos pilares se ponen ahora, ¿no? Los pilares de descubrir quién soy, ¿no? ¿Y cómo se pone, ¿no? O cómo un adolescente va descubriendo quién es. Pues hay caminos diferentes. Hay caminos que son buenos y hay caminos que no lo son. Entonces, hay un camino que es el que podríamos llamar de difusión. Y es el adolescente que empieza a caminar por la vida sin plantearse las cosas, sin preguntárselas, y si tú le dices, ¿y esto por qué? Porque sí. ¿Y qué quieres hacer? No lo sé. ¿Y por qué has tomado esa decisión? Porque sí, ¿no? Sí, difuso. Ni sé lo que quiero, ni sé lo que busco, ni me lo planteo. Y esto es muy peligroso, ¿no? El conducirme así en la vida, ¿no? Bueno, pues me voy dejando llevar, ¿no? Sin plantearme las cosas a fondo. Y uno puede tomar ese camino, porque al final la vida te sitúa, ¿no? Al final llega un momento que tienes que tomar una decisión de a qué te vas a dedicar, en qué vas a trabajar, qué vas a estudiar, pero, y si no lo has pensado, ¿no? Y si tu actitud en la vida no es de búsqueda, ¿no? Pues nunca va a ser una actitud que te lleva a crecer, ¿no? Y a desarrollar una identidad. Dentro de este campo también puede ser una actitud negativa, ¿no? ¿Cómo te defines? Por oposición. Es decir, que te dicen, haz esto, lo contrario. ¿Por qué no estudias esto? Lo contrario. ¿Por qué no haces tal? Lo opuesto. Me defino por oposición. Y uno puede estar toda su vida definiéndose por oposición. Es más, podemos encontrar personas adultas que dices, es este, ¿no? Es decir, ¿qué me dices que me opongo? ¿No? Esa es mi forma de diferenciarme del resto. ¿Cuál sería otro camino? Lo que llamaríamos una identidad hipotecaria. Es decir, yo soy aquello que el otro quiera que sea. Con tal de que me dé, bueno, pues si soy lo que él quiere, pues me va a dar cariño y me va a reconocer, ¿no? Entonces, ¿qué soy? Lo que mis amigos son. ¿Qué soy? Lo que mis padres quieren que sea. ¿Qué soy? ¿No? Entonces, respondo a lo que los demás esperan de mí. ¿Eso qué me da? Pues me da satisfacción en el sentido que, bueno, pues voy a caer bien, me van a valorar, me van a reconocer, pero no soy quien soy, ¿no? Al final no llego a saber quién soy. ¿Cuál es el camino que iniciáis ahora vosotros, ¿no? Y que tenemos que continuar toda la vida? Es el camino de preguntarnos, que es el de moratoria. El de preguntarnos, ¿y yo quién soy? ¿Y qué busco? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Preguntarnos y buscar. Y eso tampoco podemos estar eternamente preguntándonos, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y esa búsqueda nos tiene que llamar a tomar decisiones, que es el logro de identidad. Entonces, nuestra identidad se va forjando en esa búsqueda, en esa reflexión, en esas preguntas y en esas decisiones que tomamos, ¿no? Y ese es el camino que ahora iniciáis, en el que os tenemos que acompañar, pero donde está la clave, ¿no? La clave, ¿no? Y eso es importante porque es muy fácil que una y otra vez nos despistemos de lo importante. Hace poco tenía unos padres de una hija adolescente, ¿no? Y esta niña pues estaba empezando una relación con un chico, ¿no? Que sabían los padres que la podía hacer muchísimo daño. Y la reflexión de los padres fue, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Estudiar a la universidad? Fenomenal. Estás en primero de bachillerato. Te piden esta nota. ¿Tú no crees que este chico te va a despistar de los estudios y entonces pues vas a perderlo todo lo que tú quieres? Tal? Y dices, bien, no es una reflexión errónea, pero es lo importante, porque tú ¿qué le estás diciendo a tu hija? No salgas por este chico porque tu futuro, porque los estudios. No les estás acompañando a decir, ¿y por qué quieres salir con este chico? ¿Por qué? ¿Por qué te atrae? ¿Qué esperas de él? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas de una relación? ¿Qué quieres lograr en la vida? ¿Qué es para ti una relación de noviazgo? Y es ahí donde nos lo jugamos, en el ¿quién soy? ¿Qué es la vida? ¿Qué significa para mí? Entonces es muy importante porque nos puede ir, ¿no? Ay, la carrera, ay, que hoy no bebo demasiado, ay, y si nos despistamos, al fondo, a lo importante.
¿Quién eres? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿No? Y aquí sí que respondéis a eso. Lo que os importa, que os preocupa, ¿no? A veces parece que no, bueno, porque le voy a preguntar yo a mi hijo, que no, pero sí, ¿no? Porque está ahí en el corazón de todos, ¿no? Esto de la identidad nos puede resultar un poco difuso. Bueno, la identidad, ¿qué es la identidad? ¿No? En definitiva, ¿qué tenéis que llegar a saber de vosotros mismos? ¿No? Vamos a tomar a Erikson, ¿no? Un psicólogo que habla mucho sobre la identidad, y él habla de 4 aspectos, ¿no? Que nos definen como personas. Yo en el vertical he puesto los que son constitutivos, ¿no? Los que nos conforman, ¿no? Como persona, ¿no? Y mi yo es un yo sexuado, ¿no? Yo soy mujer, ¿no? Y eso es mi forma de ser en el mundo, ¿no? Y en la adolescencia justo empieza todo el despertar y el madurez sexual. Y es clave que el adolescente pueda descubrir y comprender qué es la sexualidad. En mi caso, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser varón? ¿Qué es la atracción sexual? ¿Cómo vivir la sexualidad? Lo accesible que es. La pornografía, las imágenes sexuales, son accesibles, están ahí y hacen un daño a la hora de conformar esa identidad, porque no permiten descubrir todo lo que significa la sexualidad humana y dan imágenes distorsionadas, ¿no? Dañinas, ¿no? Y una imagen tiene mucho impacto. Y eso está ahí y sabemos que es muy accesible y que es un riesgo, ¿no? Y que incluso a veces ni os hablamos, ¿no? Y a veces ya cuando un alumno pues ve que le hace daño viene y te pide ayuda, pero está ahí, ¿no? Entonces, esto es una parte esencial de un adolescente, ¿no? A la hora de lograr su identidad. ¿Qué es la sexualidad? Comprenderla. No nos resulta a veces fácil como padres abordarla, ¿no? Pero es clave, porque si no, la curiosidad está ahí, lógicamente. ¿Queréis saber o no? ¿Verdad? Queréis comprender. Y si no lo damos en casa, o en el colegio, o en la parroquia, pues bueno, hay muchas posibilidades de formación y de información y desinformación, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Me voy, perdón, adelantando porque lo tengo en la presentación. Vamos a la identidad religiosa, ¿vale? Dentro del momento de la adolescencia, de forjar nuestra identidad, también es la identidad religiosa. Es decir, ¿yo qué creo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi sitio en el mundo? ¿No? ¿Y qué le pasa a un adolescente? O creemos que os pasa aquí los presentes sobre el tema de ellos. Os pongo estos dibujos. Estos dibujos los han hecho niños de primaria, ¿no? 3er y 5º de primaria. Y en este caso, bueno, la tarea que se les pidió es que dibujaran quién es Dios para ellos, ¿no? Y vemos que claramente dibujan a Dios, vemos que hay una línea del cielo, Dios está ahí arriba, los demás estamos ahí abajo, ¿no? Hay una separación, pero lo que nos refleja es que para los niños de primaria, en general, pues para todos Dios existe, Dios está ahí arriba, Dios me cuida, Dios es bueno, etc. Cuando este ejercicio se lo hemos pedido a adolescentes, lo que nos ponen es un folio en blanco, ¿no? Y a veces nos puede decir, yo no te voy a dibujar a Dios porque para mí Dios no existe, ¿no? Entonces, por primera vez surge la experiencia del ateísmo. ¿Por qué? Y ahí los adolescentes en la sala nos tienen que decir si es así o no. Pero surge la duda, que veremos ahora. Y estos son los que dibujan a Dios. Los que dibujan a Dios lo dibujan así. Vemos que hay una clara diferencia con los otros dibujos. Y es que ya hemos quitado esa línea de separación, ¿no? Esa línea de separación que hacía Dios arriba y abajo lo hemos quitado y Dios está con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que o bien Dios está en mi vida, tiene algo que decir a mi vida, a mi día de hoy, a mi realidad, o desaparece del plano. Porque lo que un adolescente experimenta es la duda. ¿Pero Dios existe o no existe? Pero yo le veo, no le veo. Yo le rezo y no me responde. Dios, ¿dónde está? Y surge esa duda, que no surge antes. Como todas las otras inquietudes que uno va anidando en el corazón. Y se plantea la duda a 2 niveles. A ver, el mundo, ¿nos ha creado Dios o venimos del mono o la ciencia lo explica? Es decir, ¿hay conciliación entre estas 2 cosas? Y en un plano personal. Y si Dios existe en el mundo, ¿qué tiene que decir a mi vida? Yo no le veo, yo no le escucho. ¿Dónde está? Entonces, si yo tengo una experiencia personal de Dios, si lo experimento, lo descubro en la iglesia, en la comunidad tal, Dios formará parte de mi vida. Si no tengo esa experiencia personal que tiene que ver con mi vida, desaparece, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de la identidad religiosa, es muy importante, ¿no? Yo cuando estaba
de orientadora en un colegio católico. Entonces era muy frecuente, no sé si os pasará aquí a los adolescentes, que venían a hablarme y me decían, es que me pasa algo, y es que, si es que yo siempre he sido creyente, si es que he ido a misa, si es que he hecho la primera comunión, pero es que ahora siento que Dios no existe, es que tengo dudas, es que no lo veo, es que no lo experimento, es que yo hoy no siento nada, es que le pregunto. Entonces, esa es la inquietud que empieza a surgir, ¿no? Esa duda, ¿no? Ese no veo, no. Pero una inquietud que importa, que inquieta, que no me da igual, no, me importa que yo algo que he vivido ahora no lo vivo, no lo siento igual, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué necesitan, ¿no? Para padres que estáis aquí y que es muy importante para vosotros que vuestros hijos también descubran la fe, esa experiencia personal, ¿no? La posibilidad de tener ese encuentro personal y de decirnos si Dios está ahí en mi vida, ¿no? Y de poder verlo, ¿no? ¿Sí o no? Los adolescentes quiero que participen más. No os quiero presionar, pero me parece un lujo teneros en la sala y me gustaría veros más. Entonces, bueno, pues en función de eso podemos tener muchas ideas de Dios en los adolescentes, ¿no? Desde un Dios cristiano, si tengo una experiencia personal de Dios, o mi propia imagen de Dios, o incluso el ateísmo, ¿no? Pero en esa identidad religiosa entender que es un momento, ¿no?, en el que es usted la duda, ¿no?, como parte fundamental. Bien, ¿qué más? Bueno, la identidad sexual la hemos visto un poquito, hemos insistido en eso, ¿no? Surge la atracción, el deseo sexual, y es muy importante descubrir qué significa todo esto, ¿no? ¿Qué significa lo que me está pasando en el cuerpo? ¿Qué significa toda la maduración sexual y vivir esa identidad, ¿no? No me voy a meter muy a fondo porque vais a tener una charla específica, pero sin duda es un elemento clave en la adolescencia. Las otras dos partes de la identidad es, por una parte, lo que llamamos la identidad cultural y la identidad vocacional. ¿Qué sería la identidad cultural, o en definitiva? Bueno, el adolescente va creciendo en la vida y se tiene que ir forjando una idea de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo importante, qué no lo es, qué valores hay, cómo es la realidad, qué ideales, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, que tengáis también esa oportunidad, ¿no?, de descubrir los valores por los que apostar en la vida, ¿no? De tener ese espacio, pues, para reflexionar, para pensar, para preguntarnos, ¿no? Y para ir descubriendo, pues, bueno, qué pasa en la realidad, por qué este mundo, por qué suceden las cosas, qué se puede hacer, ¿no? Ir forjando, pues, una idea, ¿no?, bueno, pues de la realidad, de lo valioso y de los ideales, ¿no? Y por último sería la identidad vocacional, ¿no? La identidad vocacional es más que la identidad profesional, ¿no? Muchas veces parece que la clave es que uno descubra que tiene que estudiar, ¿no? Y dices, bueno, eso ya es la identidad vocacional, voy a ser médico, voy a ser profesor, voy a ser tal, ¿no? Y ahí es como llegar a una parte de la identidad importante. Lo es, pero no es solo eso, ¿no? La identidad vocacional es muy importante en conjunto porque es entender que mi vida es un don. Y cuando uno va forjando su identidad a lo largo de toda su vida, pero en la adolescencia, ¿qué es muy importante que entendáis vosotros? Que vuestra vida es un don. ¿Te llamas? Alejandro. Marta. Manuel. Teresa. Almudena. Pues jamás habrá nadie como cada uno de vosotros. Habrá muchos Alejandros, ahora, dentro de 1000 años, de 2000 millones de personas, pero jamás habrá un Alejandro como tú. Jamás. Jamás. Ni una Almudena, Marta, Manuel y Teresa. Vale, jamás. Jamás. Cada uno sois únicos e irrepetibles. Y ahora que estáis empezando a crecer, a descubrir quiénes sois, es muy importante que descubráis eso, que sois únicos, ¿no? Y que vuestra vida es un regalo, es un don, es un regalo. ¿Quién ha elegido vivir aquí? ¿Alguien ha elegido? ¿Alguien ha elegido quién es? ¿Mujer, hombre, morena, rubia? Bueno, ya cuando somos más mayores elegimos el color de pelo un poco más, pero antes no, ¿eh? Nadie lo ha elegido. Ni mi temperamento, y por qué soy tan sensible, o por qué soy tan activa o tan nerviosa. No lo hemos elegido tampoco, ¿no? Pero se nos ha dado esta vida, con nuestra forma única de ser. Y eso es el regalo para el mundo. Habrá algo que cada uno de vosotros podrá hacer que nadie más podrá hacer. Solo Alejandro, porque no habrá otro. Y habrá algo que tú aportes que solo tú puedes dar. Y esa es tu vocación, y ese es tu don, y ese es tu regalo. Y la historia no sería igual si tú no hubieras nacido. Por supuesto, no solo la de tu madre, la de tu padre, la de tu hermana.
sino la historia, no sería igual. Ni Marta, ni Almudena, y alguno más que estéis por detrás y dice, no me hace ni caso. Igual, ¿vale? Igual. No sería igual. Entonces, eso sois vosotros. Un don único, un regalo, una forma de ser que jamás se va a dar. Y eso es lo que dais al mundo. Y es muy importante que descubráis eso. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Y qué puedo hacer desde lo que yo soy? ¿Qué puedo aportar? ¿Cuál es mi misión? Estoy aquí por algo y para algo, ¿no? ¿Y yo qué puedo dar? ¿No? Pues cada uno, cosas muy valiosas, únicas, y la identidad sería poderlas descubrir, o empezarlas a descubrir, porque a lo largo de toda la vida seguimos descubriendo qué aportamos o qué damos, pero empezar a descubrir. Y es más que el ser médico, o el ser ingeniero de software y matemáticas, será algo así, o más o menos, que me resulta como dificilísimo, ¿no? Lo que quieres estudiar. Es eso y mucho más. Entonces, si uno va descubriendo en todas estas áreas, ¿no? En la sexual, en la religiosa, en la vocacional, en la cultural, ¿no? Pues va descubriendo quién es, ¿no? Y esto es algo muy serio. No sé qué os parece a vosotros, es muy importante y muy valioso. Y esto es la adolescencia, ¿no? La adolescencia es esto. No es alcohol, no es droga, es esto. Claro, en ese poner en juego mi libertad hay muchas opciones, ¿no? Y claro que hay un consumo excesivo de alcohol, y claro que hay probar, sí, hay eso. Pero volvamos a qué es lo importante que tiene que haber. Tenemos que acompañar a nuestros hijos en descubrir quiénes son, ¿no? Para que puedan orientarse en la vida. Y descubran los valores importantes, que son los que le ayudarán a que cuando me voy, vuelvo. Si yo he hecho experiencia de lo valioso y me equivoco y me paso una noche, volveré. Si yo sé lo valioso que es mi familia, me puedo enfadar, pero volveré. Porque si yo he hecho experiencia de lo que vale la pena, volveré a las cosas que merecen la pena, ¿no? Y eso es lo verdaderamente importante. Entonces, bueno, se trata de eso, ¿no? De como personas libres y conscientes orientar nuestra vida a nuestra identidad. Bien, como os decía, por lo tanto, es lograr y descubrir una identidad, es descubrir un tesoro. Un tesoro, vamos a jugar con la imagen de las monedas, ¿no? Porque los tesoros pueden estar llenos de monedas. Y las monedas tienen dos caras, ¿no? La cara y la cruz. Bien, en este reto que es descubrir el tesoro, vamos a pensar en la cruz, vamos a pensar en los miedos que tenemos. ¿Qué miedo nos genera la adolescencia? A ver, ¿qué miedo tenemos ante lo que acabamos de ver? Es una etapa en la que uno tiene que descubrir quién es. ¿Qué miedos tenéis como padres acompañando este reto? ¿O qué miedos tenéis como adolescentes ante este reto que tenéis que alcanzar? ¿Cuál es esa cruz de la moneda, esos miedos? ¿O no hay miedo? El fracaso. El fracaso, exacto. El fracaso. ¿Más? El no hacerlo bien. No hacerlo bien. El que no sea feliz y descubra su camino. El que no descubra su camino o no sea feliz. Tomar malas decisiones. Tomar malas decisiones. Dejar los estudios. Ajá, decisiones que les puedan hacer daño. ¿Y a vosotros? ¿Qué miedos tenéis? ¿Parecidos o no? ¿Tenéis miedo a equivocaros? ¿Sí? Yo alguna vez, cuando los alumnos están más en confianza en clase, me dicen, va a ser que preferiría no ser libre. Me dicen, va a ser que prefiero que no, porque ¿no? Que qué miedo me da esto de equivocarme, ¿no? Mejor dime tú, ¿no? Yo que soy orientadora, muchas veces venía a los alumnos y decía, mejor dime tú qué tengo que hacer, ¿no? Porque prefiero no equivocarme, que aquí hay mucho en juego. Claro, ¿no? Es decir, ¿qué nos da miedo, ¿no? Que esto no se dé, ¿no? Que cada uno no encontréis vuestro camino, que no encontréis no toméis las decisiones adecuadas o no descubrís lo que tienes que hacer o lo que se ofrece por delante. ¿Qué es lo valioso en esta vida, ¿no? Es decir, en el que hay tiempo, en el que hay fases, ¿no? En el que siempre hay oportunidades, ¿no? Es decir, en el que uno se puede equivocar y puede volver a aprender, en el que de las equivocaciones se aprende, en el que de los errores se pueden remediar, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿No? La clave es que como padres o como adolescentes pongamos muy bien la mirada en el reto, ¿no? Que tenemos. Es decir, ¿qué nos jugamos? De verdad descubrir
quién es cada uno en profundidad, ¿no? Como hemos visto. Y si ponemos ahí nuestros esfuerzos es bueno, pues la seguridad de que podemos orientar bien sabiendo que el error está ahí y que de los errores también se aprenden y podemos volver. ¿Qué necesitan, por lo tanto, estos adolescentes para que puedan descubrir el tesoro que son cada uno y el tesoro de sus vidas, ¿no? Que ese es el reto que tienen. Pues necesitan por nuestro aporte apoyo, reconocimiento, una cercanía afectiva, un fuerte vínculo afectivo, capacitación, es decir, capacitarles, darles capacidades, ayudarles a desarrollar capacidades que lleven en su vida, incluso lo de la supervisión, que suena un poco controlador, pero sí que necesitan esa supervisión, el ver que hay esa preocupación, ¿no? Por lo que les pasa, por lo que les sucede, ¿no? Porque realmente orienten bien su vida y la orienten hacia un bien, ¿no? Bien, es muy importante también en esta relación, ¿no? Que un adolescente necesitáis a un adulto, ¿no? Porque estáis creciendo y porque tenéis que saber, ¿no? cómo orientar la vida, ¿no? Y uno necesita a un adulto. Pero también es muy importante darnos cuenta que nosotros necesitamos a los adolescentes. Y que esta relación que tenemos es una relación de crecimiento mutuo. ¿Por qué necesitamos a un adolescente? Porque nos hace replantear muchas cosas. Ahí está. Nos hace replantearnos muchas cosas. Constantemente. Nos hacen ir a lo importante, nos hacen ir a lo fundamental. Por eso, ese tesoro es un descubrimiento para ellos y lo es para nosotros. Por eso el acompañar y educar a adolescentes es un reto, es difícil, nos da miedo, nos genera inseguridad. Pero es sin duda una experiencia de crecimiento para adolescentes y para nosotros. Porque realmente es una experiencia de un tesoro. Y es verdad que los adolescentes necesitáis adultos para crecer. A vuestros padres, fundamentales. A vuestros educadores, fundamentales. Catequistas, necesitáis, ¿no? Adultos que os ayuden y os acompañen en este reto que vivís. Pero nosotros los necesitamos, ¿no? Y de verdad, si vivimos bien nuestra vocación, crecemos, ¿no? De verdad que el periodo en el que uno acompaña y educa a un adolescente está en crecimiento. Por eso yo ahí estoy, por puro egoísmo. Sigo con los adolescentes porque es una verdadera riqueza estar con ellos, ¿no? Porque como muy bien decías, nos hacen cuestionar, nos sitúan en lo importante, nos ponen en verdad, nos piden autenticidad, nos remiten siempre a los ideales, al valor de las cosas, ¿no? Entonces, de verdad, vivir este momento, ¿no? Con vuestros hijos, ¿no? Tan importante, ¿no? De descubrir su identidad, descubrir la vida en profundidad, descubrir la orientación, es un reto apasionante para ellos, lo es para vosotros como padres, donde ellos van a crecer y donde vosotros vais a crecer, ¿no? Y donde verdaderamente va a ser una riqueza. Y donde, como hemos ido tomando conciencia, hay mucho en juego. La vida es una escalera que tiene que ser en ascenso, tenemos que ir a más. Entonces, la adolescencia se asienta sobre todo lo que ha venido antes, y eso es muy importante también, ¿no? Es muy importante asentar la adolescencia en todo lo que ha sido una infancia vivida, ¿no? De acuerdo a cómo es la infancia. Pero no va a haber una buena maduración si no hay una buena adolescencia. No va a haber un adulto maduro si no hay una buena adolescencia. Esto es una escalera, cada escalón se asienta sobre el anterior. Y si yo busco en mis hijos y ellos buscan una madurez, tenemos que vivir bien la adolescencia. Vivir bien la adolescencia es descubrir ese tesoro, el tesoro de cada uno. Y ahí es donde está la clave del acompañamiento y de la educación en la adolescencia, el tesoro de su persona, de su vida y de lo que se ha llamado a aportar. Bien, más o menos era un poquito la reflexión que os quería lanzar y así tenemos espacio y tiempo para preguntas, dudas, cuestiones. Os decía al principio, el reto es que esto nos merezca la pena, ¿no? Que este ratito, que este esfuerzo realmente os aporte, ¿no? Os dé luz, os ayude, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar para que realmente sea así. Aquellas cosas que ya se hayan quedado sin plantear, que, bueno, pues que sigan, pues aprovechemos este ratito de forma que de verdad, pues eso, os vayáis con algo en esta tarde, incluidos los adolescentes. No solo con Dios mío, qué rollo, esta hora, la de deberes que puede haber hecho. A ver, preguntas. Dudas, quejas.
testimonios de los adolescentes que no he conseguido que me hablarais. Mira, colisionada que estaba cuando me han dicho que ibais a venir. Digo, bueno, qué bien, qué gusto. Pero bueno, impone un poco, ¿no? Lo de hablar con tantos padres delante. ¿Qué diferencia hay entre educar a adolescentes varones y mujeres? ¿Hay diferencia sensible? Sí, notable, ¿no? Sí, claro, somos diferentes, ¿no? Somos claramente distintos. Primero, la adolescencia comienza antes en las niñas, ¿no? Los cambios puberales generalmente empiezan de forma más temprana en las niñas, en los niños es más tardía. Y entonces ya empezamos antes, eso ya marca una diferencia en general, luego cada uno tiene un ritmo distinto de maduración. Las niñas empiezan antes. Las niñas tienen el reto de ayudarles a descubrir y a comprender la complejidad afectiva, ¿no? Pues porque la afectividad está a un nivel muy intenso en los dos, en los chicos y en las chicas, pero pues en las chicas, bueno, pues está como más inestable o más explosiva, y poderles ayudar a comprender todo eso y todo lo que implica también toda la maduración sexual, etcétera, ¿no? Los chicos, el reto quizá a veces es la dificultad para que expresen, ¿no? Porque son menos verbales, suelen hablar menos, y eso nos genera a veces una dificultad, ¿no? Para poderles ayudar, ¿no? Y para poder llegar a lo que están viviendo ellos internamente, ¿no? Las chicas en general, ¿no? Nos planteamos más las cosas, las reflexionamos más, las pensamos, las verbalizamos, ¿no? Y los chicos es distinto, ¿no? Es diferente. Pero claro, somos distintos, ¿no? Y maduramos de manera diferente y sí, pues hay necesidades distintas, ¿no? Es muy importante en cada caso los referentes, ¿no? Los referentes de cómo ser mujer o de ser varón, ¿no? Es decir, para entenderse a uno mejor, a uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, yo, ¿por qué soy así? Pues bueno, pues tener ese referente, ¿no? De una madre o de una hermana, ¿no? que me ayude, o el varón igual en su caso, ¿no? Pero sí que es distinto, y eso, bueno, pues cuando trabajamos en los colegios, en los recreos mismos, ¿verdad? Vemos que los chicos estáis ahí jugando al fútbol, las chicas hablando en los bancos. Cuando tienes dudas sobre los hábitos de tu hijo adolescente, ¿cómo encuentras el equilibrio entre controlar, o sea, si, pues eso, mirarle el móvil, mirar a ver con qué gente va, qué es lo que hace, no sé qué, o sea, cuando tienes dudas, si no tienes dudas y confías plenamente en tu hijo, también hay que tener un cierto control, pero bueno, cuando ya empiezas a tener sospechas de que el comportamiento está o se está perdiendo, ¿cómo controlas? Pues a mí no me gustaría hacer nada a sus espaldas, pero no sé si eso tiene sentido o no. Claro. Ahí vamos, ¿no? Un poco a lo que planteábamos al inicio, ¿no? El reto de la libertad, qué difícil es gestionarla, ¿no? Por eso nos da miedo a la adolescencia, porque hay más espacio de libertad y se pueden equivocar, ¿no? Y que si yo como padre, ¿qué papel juego en esa libertad? Claro, si le invado en su privacidad, no está bien, pero si no invado su privacidad no sé lo que está haciendo con su libertad. Y entonces, claro, imagínate, es que no me entero pues que está haciendo determinadas cosas, ¿no? Y eso es el dilema que me imagino que os encontráis, ¿no? ¿Cuál es la clave? Que yo me entere de lo que hace, o que mi hijo tenga el criterio para saber gestionar bien las situaciones y no elegir mal. La clave es que mi hijo tenga el criterio, ¿no? Entonces, ahí es mi esfuerzo como padre, ¿no? Mi esfuerzo como padre es que él desarrolle el criterio para que en sus espacios de libertad los gestione bien, no el que yo controle sus espacios de libertad. Porque aunque me entere, ¿qué? ¿Le prohíbo ir con un amigo? Los amigos se eligen. La clave es por qué mi hijo ha elegido este amigo. Entonces, la pregunta es, si yo sospecho que mi hijo hace esto, ¿por qué? Y si está yendo a estas amistades, ¿por qué? Y si está haciendo esto, ¿por qué? Ir al fondo. Y desde ese por qué decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Qué no tiene claro? ¿Qué criterio no está bien? ¿O qué? ¿No? Y desde ahí intervenimos, ¿no? Entiendo como padres que lo que nos da seguridad, lógicamente, es el control, ¿no? Pero
pero lo que educamos es la libertad, porque es lo que ponen en juego y lo que tienen que poner en juego. Y tienen que aprender a gestionar bien su libertad. Y algo muy duro, que yo lo sé que es muy duro, y se tienen que equivocar. Y sí, y ese pasar la frontera a veces es pasarla, pero es así. Y hagamos memoria y recordemos cómo nos educaron y lo que hicimos, y cómo hemos aprendido, y cómo somos hoy las personas adultas que hemos sido, y las cosas que hemos hecho. Y alguna vez decimos, ostras, que yo no quiero que mi hijo haga esas cosas que yo hice. Anda, pero nosotros las hicimos y aprendimos de eso, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Yo entiendo que es lo más difícil, lo más duro, porque son hijos, es que no se quiere más que algo más que un hijo y uno no quiere que haga determinadas, pero la clave es le tengo que enseñar a vivir. Dicho esto, la adolescencia estamos hablando de un abanico muy amplio de edad, ¿no? Entonces, desde los 12 años, que pueden empezar los cambios puberales, hasta los 18 más o menos, estamos hablando de una progresión y de una gradualidad. Y dentro de esa progresión y gradualidad también está nuestra supervisión y nuestro control, ¿no? Porque no es lo mismo a los 12 años que a los 16, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a los 12 años hay un mayor control, debe haberlo, ¿no? Entonces, a los 12 años pues está restringido el uso de internet, el móvil, tal, sí, tiene que haberlo. Progresivamente hay que ir quitando ese control y dejando espacios para la libertad y confiar en esa libertad. La clave es que, es que educar es un arte, ¿no? Y en esa gradualidad no hay leyes, ¿no? Que digan, no, a los 12 hasta aquí, a los 13 hasta aquí, hasta los... No, porque es que depende de cada niño y depende de cada adolescente. Y ahí está la clave, ¿no? Es decir, porque dices, bueno, es que hay un hijo que a tal edad ya le podía tal, y hay otro que es que todavía no. Entonces, pues a lo mejor todavía no. Y ahí está el arte de educar, de ver cada uno por dónde va y cómo vamos soltando lastre y espacios de libertad. Unido a que eso, pues no invadamos espacios de intimidad, de privacidad y la respetemos, pues eso, en el ser de padre está estar atentos, ¿no? Estar atentos, ¿sabes? Pues para saber por dónde está nuestro hijo, qué le pasa, qué inquietudes hay, cómo ayudarle. ¿No? Porque muy probablemente muchas veces ellos no verbalicen o no expresen, es que no contáis nada. Pero pues preguntemos, pues no, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y qué le pasará? ¿Por dónde va? ¿Qué sucede? ¿No? Y la inquietud de padre es qué le está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estar también atento. No sé si te he respondido más o menos a la pregunta. Más cuestiones. ¿Tú crees que la adolescencia de las personas adolescentes de ahora, o chicos o chicas, es la misma adolescencia que hace tiempo? O sea, con toda la tecnología que hay, internet, todos los medios de comunicación, todo lo inmediato que es ahora la información y demás, ¿tú crees que el adolescente es... Antes hablaban de ingenuidad, yo creo que no, que es todo lo contrario, nos dan 100.000 vueltas, yo creo. ¿O no? ¿O es lo mismo? No, lógicamente hay pues las dos cosas, ¿no? En una parte común, que es la parte vital, como seres humanos está este momento que ha existido siempre, que es ese momento de cambio de la infancia a la vida adulta y que requiere ese saber quiénes somos y esa madurez, pero lógicamente tiene unas características propias en este momento, ¿no? Que nos hace una cierta diferencia con lo que pudimos vivir nosotros, ¿no? Y que además estamos en un momento de cambios muy rápidos, ¿no? Que hablamos de cambios de generaciones cada poco tiempo, ¿no? Yo les digo mucho a los alumnos, penséis que WhatsApp existe desde siempre, pero que hace 8 años que existe, ¿no? Es decir, pero ya no entienden un mundo sin WhatsApp, ¿no? Pues hace 8 años, ¿no? O cuando yo les digo a la universidad que me vuelven loca con los correos, y dices, yo cuando estudié en la universidad no había correos electrónicos y aprendí muchísimo, no pasa nada porque el profesor no te responde al minuto a tu correo electrónico, ¿no? Entonces, es verdad que han cambiado muchas cosas de forma muy rápida y eso genera unos retos propios y unas peculiaridades propias, ¿no? Quizá lo más influyente hoy en día para un adolescente sin duda son las redes de comunicación, ¿no? Todo lo que es las nuevas tecnologías, el WhatsApp, Internet, etc., ¿no? Eso es lo más novedoso que sí que influye, ¿no? Influye en su forma de relacionarse, influye en su forma de relacionarse. ¿Qué riesgos hay? ¿No? Y ahí seamos muy honestos también nosotros como adultos, ¿eh? Porque si fuéramos honestos nos daremos cuenta que el riesgo que tiene un adolescente lo tenemos nosotros. Y en el uso de los medios de comunicación tenemos que revisarnos también, ¿no? Cómo lo utilizamos nosotros.
Y entonces, al final te das cuenta que a un adolescente le pasa lo que nos pasa a nosotros. Si nos dejamos el móvil en casa, ¿qué nos pasa? Y hace 15 años no teníamos móvil y vivíamos, ¿no? Entonces, ¿qué es una nueva tecnología? Reflexionémoslo en cada persona. ¿Qué me supone si me miro el WhatsApp, miro el teléfono por la noche, estoy comiendo la cena y lo tengo ahí delante o no lo tengo? ¿Cuánto veo la televisión? ¿Cuánto consulto internet? ¿Qué es la tecnología? Es el clic y tengo lo que quiero. Es la respuesta rápida. Entonces, eso engancha a mí y a un adolescente más, ¿no? Entonces, esa es la novedad que hay en nuestra vida y en la vida de un adolescente. Entonces, ¿hay un riesgo en un adolescente? Sí, pues porque todavía no es un adulto, entonces le puede enganchar más, pero si pensamos en clave personal nos da muchas luces de cómo le puede pasar a un adolescente, ¿no? Y luego, bueno, pues nuestra cultura también es una cultura muy hedónica, buscamos todos el placer inmediato, ¿no? Entonces, ahí conectan mucho pues todos los medios de comunicación, que es ya, con inmediatez, lo que quiero ya y que me haga sentirme bien, ¿no? Entonces, bueno, esos riesgos están en nosotros como adultos y más aún en los adolescentes, y son propios de este momento, ¿no? Específicos. Lo común, pues la crisis para descubrir quién soy yo, pues siempre la habrá en cualquier parte del mundo y en cualquier época histórica. Yo quería hablar de una dificultad, porque en el fondo este periodo de la adolescencia, como has dicho, es un momento muy bonito en el que el adulto acompaña la madurez a su hijo, en este caso, ¿no? O a otros adolescentes. Pero se da la paradoja de que también es el momento en el que los hijos ya empiezan a cuestionarte, o sea, no eres el referente, ya no te escuchan, ¿no? Entonces hay una dificultad de comunicación y ellos hacen más caso a sus amigos de clase o incluso a otros adultos. Es que esto me lo ha dicho el profesor y esto tú no sabes, que esto es lo que me lo dice no sé quién, ¿no? Entonces se produce ahí una dificultad que a su vez perjudica ese acompañamiento, ese seguimiento que estamos diciendo, porque lo de las nuevas tecnologías es que es un problema. Claro, dice, no, es que ellos ya van a aprender a gestionarse ellos. O sea, lo que estamos ayudando es a que ellos sean adultos. Sí, sí, pero es que hasta los adultos tenemos problemas con eso, ¿no? Y al final sí que si hay una comunicación, un seguimiento, se puede ayudar. Se puede ayudar, que es lo que queremos. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo se puede jugar ahí? O sea, ¿cómo podemos ayudarles? Y luego la importancia del ambiente, o sea, de los amigos. Lo has dicho, bueno, lo ha elegido, pero es que a lo mejor no ha conocido a otros amigos en el colegio, es que está en un colegio o lo que hay es esto. Y entonces hay como ese factor fundamental del ambiente y luego cómo nosotros podemos favorecer una comunicación dentro de que ellos se revelan. Muy bien, es lo que les toca, revelarse. Bien, bueno, ¿es verdad eso de que no hacéis caso a los padres? Más de lo que ellos se piensan, ¿a que sí? Hay que digan, porque... Aparentemente hay uno cuestiona, pero luego les escuchamos más de lo que piensan, ¿no? Entonces, es cierto que lo que toca es eso, es cuestionar, ¿no? Y cuestiona a mis padres y confronta y veo, bueno, sí, tú todavía me has dicho esto, pero hay otras opiniones y hay otras ideas. Entonces, está ese cuestionamiento, ¿no? Pero nadie quita al padre el lugar que tiene como padre, ¿verdad? Un padre es un padre y una madre es una madre y es ese referente, ¿no? Lo que cuestiona. Yo creo que lo maman, pero cuando les cuentas algo les dice un rollo. O sea, me estás contando un rollo y ya me estás aquí intentando... Bueno, ahí está, ahí queda. Educamos con lo que decimos, más con lo que somos, ¿no? Más con lo que somos, ¿no? Pues lo que somos. Eso es lo que... impacta en nuestros hijos, ¿no? Nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir es lo que les impacta. Entonces, ahí está, y eso cala. Y eso está ahí, ¿verdad? Los padres están ahí siempre. Aunque uno ahora los cuestione más, los conteste, se revele o les diga cosas. Entonces sí que escuchan, ¿no? Entonces me planteas, bueno, ¿cómo es la comunicación? La clave de la comunicación es que es distinta, ¿no? Es decir, lo que tenemos que caer en la cuenta es que estamos en un momento diferente, ¿no? Y que todo cambia. Cambia. Los adolescentes se cambia nuestra relación con ellos. Me decía una vez un padre en un colegio que me describía a su hija. Es que me mira, me gesticula, me pone este gesto, me contesta de esta manera, todo. Le hice la pregunta, ¿y tú qué quieres como padre? Y me dice, que vuelva mi niña. Que vuelva mi niña. Esta no es la mía. Bien. Son distintos. Entonces nuestra comunicación es diferente. Entonces, es verdad que cuando eran pequeñas es, hablamos y ahora me vas a escuchar, y ahora te voy a explicar esto. Y ahora hablamos cuando queremos,
las dos partes, o más cuando quieren ellos, ¿verdad? Y ahora ya es distinto. Y el lenguaje es diferente, porque no solo son palabras. Y no nos van a verbalizar muchas veces las cosas, ¿verdad, chicos? No las vais a decir. Hay que estar atentos. Y hay que ver qué significa una mirada, qué significa unirse antes a dormir, qué significa un encerrarse en la habitación, ¿no? Hay que ser un experto en un nuevo lenguaje. Es otra forma de expresar. Y necesitáis hablar, ¿o no? Sí, ¿no? A veces. Pero hay que buscar esos momentos, esos espacios, ¿no? Cuando ellos quieren. Entonces, la comunicación, sí, diferente, distinta. Un reto, sí lo es, porque es otro lenguaje que hay que saber interpretar, que hay que saber escuchar, que hay que saber los momentos. Entonces, por una parte está ese arte de comunicarse con un hijo adolescente, que es diferente. Por otra parte, me decías, ¿no?, cómo, ¿no?, proponer cosas, ¿no?, en medio de esta cultura digital, ¿no? Y ahí veo, de verdad, que la clave está mucho antes, está también en la infancia, durante todo el periodo. Ahí está la clave. De verdad que es muy importante durante la infancia, durante todo ese periodo largo, pues pasar muchos tiempos de familia, pasarlo fenomenal, nada de tecnología en casa. Cuanto más tarde llegue el móvil, mejor. Cuanto menos tecnología haya, mejor. Y ahí hace una experiencia de verdad de pasárselo fenomenal en familia, de planes, etc. Esa es la clave. Porque si ellos han vivido todo eso, llegarán a la adolescencia y hacen un uso mejor de los medios de tecnología. Porque claro que llama la atención como a nosotros, y a ellos más como adolescentes. Pero también les gusta jugar en familia, a un juego. Porque lo hemos hecho y me divierte, me lo paso bien y está bien. Y a veces me caerá mal con mis padres, pero como es un plan familiar y siempre ha estado, pues también me gusta. Entonces, es muy importante que esa cultura familiar esté antes, ¿no? Esa cultura de pasárnoslo bien, de hacer cosas muy divertidas, de cero tecnología y de proponer actividades diversas y distintas, ¿no? Para que cuando lleguemos a la adolescencia pues podamos tener un uso más adecuado de las nuevas tecnologías, ¿no? Y también orientándole y dando pautas, ¿no? Diciendo pues estas horas, estos tiempos, etcétera, ¿no? Y luego es verdad que uno se educa en la realidad que le toca vivir, ¿no? Y ahí tú dices, bueno, pero ¿cómo hacemos en los amigos, en el ambiente en el que está? Bueno, pues el ambiente es el que es, ¿no? Y así es nuestra historia, ¿no? ¿Qué es muy importante? Que él sepa quién es. Que él sepa quién es, qué quiere la vida, ¿no? Y saberse desde ahí relacionar, ¿no? Y saber que a lo mejor los amigos de su vida a lo mejor no los encuentran en el colegio, a lo mejor con los amigos del colegio hace determinadas tonterías, bueno, pues que las haga. Si en casa ha descubierto otras cosas, pues comparará y verá. Y añorará otras cosas y a lo mejor cuando conozca a otras personas dirá, pues mira, con estos congenio, con estos me llevo mejor, o ofrecer más posibilidades que el colegio, ¿no? La parroquia, los clubes deportivos, es decir, hay ofrecer, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, hay que confiar en el hijo y en la educación del hijo, ¿no? Y el ver que él empieza a volar, que tiene que construir su historia y que va a estar a lo mejor con gente que no es parecido, pero bueno, ahí tiene también que saber responder, como si, insisto, si recordamos, nosotros también nos sucedió parecido, ¿no? Una cosa, comentas que es importante que el adolescente sepa quién es, ¿no? Pero la adolescencia es precisamente cuando uno va descubriendo quién es verdaderamente, ¿no? Entonces, en un campo de batalla tan brutal como el que tenemos ahora, ¿no? Donde los referentes sociales son lo que son, cuando está en pleno descubrimiento puede cometer errores verdaderamente irreversibles, ¿no? O sea, como madre ese es mi gran miedo, ¿no? Que en ese proceso de descubrimiento se miren espejos que no son. Claro, por eso hablábamos de la gradualidad en el espacio de la libertad, ¿no? Y en todas las cosas que les permitimos hacer hay una gradualidad, de acuerdo a cómo lo vayamos viendo, sabiendo que tiene que haber espacios de libertad, pero que vayan de forma gradual y donde sepamos seguro que él más o menos se va a poder desenvolver bien, ¿no? Pues mira, este plan con los amigos, fenomenal, pero este no, ¿sabes? Vamos progresivamente, ¿no?, dejando espacios para la libertad. Has dicho una cosa muy interesante, los modelos en los que se fijan, ¿no? Ahí es otra clave que tenemos que tener nosotros como educadores, ¿no? ¿Qué modelos proponemos, ¿no? Y ofrecer modelos, ¿no? Va a haber mucha diversidad de modelos, por supuesto. Hay mucha pluralidad, esa es nuestra cultura, ¿no? Pero vuestros hijos no son tontos, ¿a que no?
y saben descubrir el que merece la pena. A lo mejor se pueden equivocar, sí, pero me cuesta creer qué decisión puede ser irreversible. Entiendo el miedo, porque entiendo los peligros, pero irreversibles, aquellas que son mucho más dañinas, hay mucho más de fondo. ¿Vale? Y adicciones. Claro, pero una adicción, una adolescencia es una adicción porque hay mucho más detrás. Sí, no hay unos fundamentos, ¿no? Entonces dices, bueno, es que sí, bueno, pero es que para ir a una adicción tiene que haber pues unas carencias afectivas, una inseguridad personal, un aislamiento, una falta de contacto con la familia, ¿sí? Entonces, ahí hay mucho detrás. Entonces, todo aquello que nos genera un miedo fuerte, ¿no? Realmente, cuando el adolescente es más vulnerable a eso, es cuando realmente hay una vulnerabilidad fuerte, ¿no? Hay unas carencias muy fuertes, en general. Que alguno puede decirme, no, pues bueno, pues sí, puede haber situaciones, pero en general tiene que haber unas carencias fuertes. Una pregunta. Claro, pero bueno, que de gente me parece conocida. más complicado ahora, porque soy madre ahora. Yo cuando era adolescente no era madre, entonces esto ni me lo planteaba, claro. Pero yo veo que los peligros que nosotros podíamos tener y cualquier adolescente ahora son como 4 años antes, ¿no? Entonces tienes menos herramientas, eres menos consciente, entonces claro, el peligro es mucho mayor porque te acompaña la inconsciencia, yo creo, ¿no? Entonces, de cara a esos peligros, porque yo entiendo también muy bien la pregunta que ha hecho esta madre, ¿no? O sea, lo vemos mucho más peligroso cuanto antes puede acontecer, ¿no? Pues claro, ¿qué hay que hacer? ¿Adelantarse y hablarles? A lo mejor, yo muchas veces pienso, vamos a tardar esto, vamos a tardar esto, vamos a tardar esto. Les tienes que hablar de todo el elenco de cosas que antes, para tener acceso a determinadas drogas, a determinados planes, a la pornografía, era un show, ¿no? Y ahora es un clic. Entonces, hay que adelantarse y decirle, oye, tú vas a tener acceso a todo esto, pero yo te voy a hablar de la realidad de todo esto. Y vamos a ver si no nos estamos cargando un poco de su inocencia, ¿no? O sea, es como un equilibrio que es para volverse taruja. Claro. A lo mejor no nos adelantamos, ya no lo sabemos todo. Claro. Se ha muerto de esa vieja mayor. Claro. Claro. La inquietud que nos surge es, ¿cuál es, Sara, lo que planteas, ¿no? Es pensar que cuando vengan esas cosas, mi hijo no va a pensar, no va a saber distinguir qué está bien y de qué está mal. Entonces, por eso yo me tengo que adelantar para explicárselo. Y yo, fíjate, te diría que no. Cuando llegue, saben. Cuando llega la pornografía, saben perfectamente que eso les hace daño. Lo sabemos. Lo saben. ¿Es mucho más accesible? Sí. Y os he comentado, para mí es el peligro más accesible hoy en día, para todos. Lo saben, ¿no? Entonces, sí saben distinguir qué les hace un bien y qué les hace un mal. Si se educáis bien, están bien hechos, ¿no? Lo saben distinguir. Claro, ¿cuál es la clave? La clave es que cuando, bueno, pues puedan recurrir a nosotros, ¿no? Si a veces una adicción, sí, ¿no? Es decir, que ahí estáis, ¿no? Es decir, estáis. Pero confiar, ¿no? De verdad que vuestros hijos saben distinguir qué está bien y qué está mal. Saben que si me ofrecen una droga está mal. Saben que me va a hacer daño. Saben los peligros. Sí, pero el alcance, o sea, pueden saber que está mal, pero no el alcance, no las consecuencias. O sea, pueden decir con una droga, bueno, pues pruebo, vale, malísimo. Pero no el alcance, no dónde se están metiendo. Claro. Sí, vamos a ver, no vamos a ser inconscientes y decir, información hay que dar, claro que hay que dar. Es decir, de las consecuencias que tiene. Estamos hablando del consumo de drogas, de la conducción imprudente, de tal. Claro que hay que dar, ¿no? Es verdad que la pregunta es ¿cuándo? ¿No? Porque si les está llegando antes y son demasiado inocentes, ¿cómo no nos adelantamos? Les planteamos cosas que a lo mejor ni se han planteado. Entonces despertamos una curiosidad cuando todavía no la tienen, ¿no? Entonces, eso es, bueno, pues ese radar que os decía de detectar, ¿no? Uno ve cómo está el hijo, ¿no? Uno ve dónde está, uno ve qué lee, qué deja de leer, cuánto tiempo está con el móvil, en el ordenador, con quién habla, con quién no habla. Y uno, bueno, pues en ese, sin usurpar su intimidad, puede ver por dónde está y en función de eso, pues va dando información. Y formas también espontáneas que salen en la vida familiar, ¿no? Estamos en la mesa y salen temas.
y sale una televisión, y sale una película, ¿no? Y ahí es el momento pues, de reflexionar y de decir que cala mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Bueno, aquí no cala eso que se está diciendo. Es en esos momentos donde uno va formando criterio. Pero insisto, en la adolescencia y desde antes. Si vuestros hijos van descubriendo lo que está bien y lo que está mal desde que tienen uso de razón, desde los 2 años. Desde ese momento ya van distinguiendo que en esta vida hay cosas que están bien y que están mal. Y ahí les vais formando, no en la adolescencia, desde pequeños. Entonces, ellos saben qué cosas no hacen bien. Quizá el alcance no, quizá las consecuencias no. Pero ¿qué me tiene que dar miedo? ¿Que no sepa las consecuencias de la droga o que es un inseguro afectivo que porque su amigo le quiera va a hacer lo que haga falta? La inseguridad afectiva, no el que sepa las consecuencias de la droga. Porque en la raíz de ese comportamiento temerario está su inseguridad afectiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que como padres tenemos que detectar, las vulnerabilidades personales, no los riesgos del entorno, porque los riesgos van a estar siempre, ¿no? Insisto, que no es que seamos inconscientes y que tienen que tener información, que es un arte saber cuándo se la tenemos que dar, pero que bueno, que hay que estar atentos y aprovechar los momentos. Pero sobre todo como padres detectar cómo es mi hijo y qué riesgos tiene de acuerdo a cómo es él, ¿no? Y uno ve que dices, bueno, es que yo tengo un hijo que es de una pieza y nada, lo ve claro. Pero hay otro que es tan afectivo y porque le quiera a su amigo, no sé qué puede ser. Pues con hay que hacer un acompañamiento mucho más cercano, ¿no? Pero eso lo vemos desde que son niños. Y hay que trabajarlo ya desde que son niños. Porque el desarrollo afectivo viene ya de antes, ¿no? Ya vamos viendo a aquellos niños que dices, por su amigo del alma, ahí va, ciego. Y eso hay que irlo trabajando, ¿no? Entonces, es la persona, ¿verdad? Es cada uno. Y eso es el reto apasionante de educarse. No es la responsabilidad como padres y el deseo de acertar, pero es ver en cada uno cómo se va dando. No sé si te he contestado. pero bueno. También es cierto que os animo a que os hagáis fuertes en determinadas cosas, ¿no? Es decir, el móvil cuanto más tarde mejor, la tablet cuanto más tarde mejor, es decir, lo siento por los adolescentes aquí presentes, pero de verdad que por vuestro bien, ¿sabes? Entonces hay que haceros fuertes, ¿vale? Porque ahí sé que es toda una cultura contracorriente, ¿no? Pero siempre es lo mismo, ¿no? Es que todos lo tienen, ¿no? Pues ahí haceros corporación, ¿no? De verdad que no lo necesitan hasta más tarde. Entonces, cuanto más tarde, mejor y seamos propositivos. No se trata de una educación del no. Es que soy el raro, todos tienen móvil y yo no, todos tienen un tablet y yo no tengo, es que todos tienen no sé qué y yo no tengo. Sí, pero también tienes esto, hacemos esto en familia, hacemos esta otra cosa, hacemos esta otra, ¿no? También lo tenemos y esto merece la pena, ¿no? Entonces, seamos también propositivos en eso, ¿no? Que no seamos la educación del no, que es propositiva, pero también, pues lo siento, hay que limitar las cosas que para eso, pues, ese es el problema. Sí, una vez que tienen la tablet del móvil, tienen 17 años, llega un momento que lo usan demasiado para mi gusto. Sí. ¿Y qué haces? Desde ahí, ¿cuál es la táctica? Porque no se la vas a esconder, o sea, ¿qué hay que hacer mejor? Cuando tú se lo estás diciendo y ellos llega a ser una adicción, porque es que lo necesito para estudiar, lo necesito para comentar a mi compañero, para ver qué lo ha hecho. Al final todo el rato están con... Claro, ¿Cómo mides eso? ¿Cómo hacérselo ver a ellos? Porque es complicado, ¿eh? Claro, ahí es, realmente la regulación es de ellos, ¿no? A esas alturas. Y ahí es un poco ver cuál es el peligro, ¿no? Probablemente ellos en ese momento no están viendo el peligro de utilizarlo tanto, porque lo viven como una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces están diciendo, entonces, si es así, bien, ¿no? Si no es así, eso no hay que ver. Dices, bueno, pero, oye, a mí me pasa igual, al final la tablet te enreda y pierdes horas. Y al final se te va el tiempo tal. Entonces, hablarles también mucho desde la propia experiencia personal, ¿no? Decíais, el juicio, ¿no? Decíamos sobre los adolescentes. ¿Qué pasa, no? A veces, pero si uno le habla de la experiencia personal, pues también llega. Si te no, hijo, es que a mí me pasa. No digo un minuto y me paso 10 minutos, o me paso 20. No, antes de dormir, lo miro tal, ¿no? Entonces, es que esto te enreda a ti y a todos, ¿no? Entonces, fenomenal, es una herramienta muy buena de trabajo, pero ojo, ¿no? Porque se pierde el tiempo como un tonto y a mí me pasa, ¿no? Bueno, pues un poco esas reflexiones en clave muy personal para que ellos aprendan a regularse como adultos, ¿no? Que ya empiezan a ser a los 17 años, ¿no? Donde no hay espacio, no tiene mucho sentido la norma o los límites, sino que ellos se autolimiten, ¿no? Y ellos sean conscientes de intentar hacer un uso mejor, ¿no? Sí. Yo creo que también los padres nos ponemos una meta demasiado alta, ¿no? Porque tú misma lo has dicho.
quiero que mi hijo sea ingeniero, quiero que mi hijo sea... Yo lo único que quiero también muchas veces es que sean felices. Y que a lo mejor un barrendero es más feliz que un ingeniero. O que yo tengo un conocido que hizo la carrera y tal, y de repente a los 10 años dijo que esta vida es horrible. Y cambió completamente de carrera, tuvo la suerte, ¿no? Y ahora es un fisioterapeuta estupendo. Y el hijo es ingeniero, ¿no? O sea que también nosotros los padres como que